tema es de dónde viene nuestra creencia. Nosotros tenemos bueno, la Sagrada Escritura, que la compartimos entre todos los cristianos, y aún los judíos. Tenemos libros compartidos con los judíos, que a veces hasta están en tensión con los escritos del Nuevo Testamento cristiano, ¿no? Nosotros muchas cosas las sostenemos a partir del relato. Lo recibimos como palabra de Dios, como verdad absoluta, y no siempre nos preguntamos cuál era el objetivo de cada uno de esos textos, el contexto donde se dan y qué es lo que buscaban, ¿no? El primer error que cometemos los cristianos es tomar la Biblia como un libro científico. Primero, no es un libro científico. Libro Biblia, colección de libros. Son libros de fe, son libros de experiencias, de vida, donde Dios participa en la propia historia. Que uno puede ver cuestiones históricas, que puede haber alguna coincidencia científica, pero no es el objetivo. El objetivo era, por ejemplo, yo te puedo decir que el libro del Génesis, que habla de la creación, tiene dos relatos de la creación. Tiene Génesis 1, que habla de ese orden de 7 días, pero vos ves Génesis 2, parece que hay otro relato de la creación donde la mujer aparece como consuelo del hombre. Y esa estructura después se propagó en la sociedad occidental. La mujer viene a ser un consuelo ante la necesidad y la soledad del ser humano. Pero está subordinada al hombre porque es de la costilla, ¿no? Si nos vamos, creo que fue el Concilio Vaticano II o III, no conozco el tema, pero fue uno que decía que hay cuidado con la mujer, que podía ser un mal sentir. Cuando comienza a reconocer a la mujer como tal vez que era humana. Estamos hablando del siglo X, XI. Después hay otro relato, le voy paseando, ¿no? Génesis 11, la confusión de las lenguas. Y ahí aparecieron la distribución de los pueblos, las diferentes lenguas. Por eso hablamos diferentes lenguas, tenemos diferentes colores y todo, en desobediencia a Dios, ¿no? Dios manda la división de las lenguas y de los pueblos. Después el diluvio. El gran problema, algunos científicos están buscando hoy desde la ciencia el arca de Noé. La buscan en tal cerro y encontraron un pedacito de madera. Ese es el problema, cuando nosotros encaramos la Biblia con una sola visión, que es la científica, la racional. No es un libro historiográfico, no son libros. Son libros de fe, donde aparecen ciertas cuestiones de la historia, puede haber algunos aspectos de la ciencia, pero su objetivo era generar conciencia y devoción a ese Dios monoteísta, a ese Dios que libera al pueblo, le brinda los recursos naturales y las libertades individuales para tomar decisiones colectivas. Yo te puedo decir que el diluvio se comprueba científicamente que hubo una gran inundación en Judea en ese entonces, desde el aspecto de la visión de mundo que tenían, para ellos fue un diluvio. ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, ahí nos encontramos con el problema de que queremos ver desde una visión racional, fundamentalista muchas veces, o dogmática, textos que fueron surgiendo a lo largo de la historia, que son expresión de fe, devoción, que servían a pueblos y a individuos en su vida cotidiana y en su relación con la divinidad. Que el cristianismo es un nuevo paradigma, no pongamos la menor duda. El cristianismo es la única religión, diría yo, que tiene un impacto social en la conducta de las personas. A partir de esa visión social, humanista, se fueron construyendo las sociedades. Y muchas de las cosas que hoy sostenemos nosotros tiene que ver con la educación cristiana, moral que hemos tenido, ¿no? ¿Y el islamismo, Jorge? Y ahí está, ¿de dónde viene el Islam? El islamismo tiene mucho del judaísmo, se separa del cristianismo. ¿Cuándo se originó el Islam? ¿Alguien sabe? Aproximadamente siglo IX, siglo VIII, por ahí. Como una religión así. Pero yo te diría, ya tiene
ya algo la Biblia nos dice, es un hecho histórico. Y hay, ojo con el tema de los nombres, los números, los moros, ¿no? Abraham tuvo un hijo. ¿Cuál fue el primer hijo? Ismael. Con la criada egipcia. Ismael. Después, como Sara no podía tener hijos, pero al final tuvo hijos, tuvo a Isaac. Sara se puso celosa, lo estoy tipo cuenteando, la echa a la esclava egipcia con su hijo Ismael. Dios bendice a Ismael, lo cuida, lo deja y le promete que va a ser una gran nación con él. Ismael viene de la raíz Lam. Isaac viene de la raíz de judío. Tienen la misma raíz, los dos se pelean por el mismo padre, monoteísta, Abraham. Por eso la pelea por la tierra y por la herencia. ¿Quién es el hijo legítimo de Abraham? El judaísmo dice, no, es Isaac, era su mujer, la otra era una esclava y por necesidad. Pero el primero fue Ismael. De ahí viene una pelea que no se va a terminar más. ¿Quién tiene el derecho a la posesión de la tierra y quién tiene la religiosidad, el poder del monoteísmo, ¿no? Tenemos hechos históricos comprobables que nos hablan de... Y el Corán, que es bueno, sabemos lo que es esos pueblos, ¿no? Y cómo ahí tenemos una teocracia. ¿Saben lo que es la teocracia? Es cuando lo religioso imparte las políticas sociales. Nosotros, los reyes tenían teocracia. Hasta hace poquito se sepultó ¿a quién? A la reina. La reina viene del protestantismo, por cuestiones. Ella es la autoridad, o era la autoridad máxima de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. No es un sacerdote, es la reina. Eso es una teocracia tradicional, ¿no? Y después, con la Ilustración, separemos, ¿no? Razón, podemos comprobar esto por la investigación y todo, y la religión que se dedique a las cuestiones. Eso en Francia. La Revolución Francesa, le cortaban la cabeza al rey, basta de teocracia, culturalmente surge la Ilustración, separemos. No pueden ser compatibles. Pero bueno, ojo, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la cuestión más moderna no viene del catolicismo. Yo lamento decirle, viene del protestantismo, del cual pertenezco yo. Falta un tema a nombrar que es cuando cuando la ciencia trata de interpretar la religión, pero falta nombrar el ejemplo cuando la religión trató de interpretar la ciencia y caímos en la Inquisición. Sí, la Inquisición. Se perdieron, nadie no hubiésemos tenido, acá estaríamos todos quemados hablando de esto. Y ahí fue la religión tratando de interpretar la ciencia. Es así. Es un ida y vuelta. Muchas veces es más fácil hablar de religión que hablar de ciencia. Yo tengo una vieja historia, con Pablo Díaz, que es un docente de la facultad. Año 2011, creo que fue 2012, me entregan un premio en Córdoba. Vamos en patota al laboratorio. Cada uno tenía que presentar. Yo presenté el problema de estrés de las vacas, viajando de acá allá, y vaquitas, fotitos. No, sepamos, no, a todos nos interesa las vacas, las conocemos. Atrás mío venía un matemático. Estuvo 10 minutos parado, hablando de números, de teoría de selección. Estamos en la Academia Nacional de Ciencias y nadie entendía nada. Entonces estamos comiendo, viene Pablo Díaz, entrerriano, también de San Salvador, que todos lo conocen, y le dice, a mí me pasa lo mismo que a vos. Me dice, yo toco la batería. Toca en un grupo de esperanza muy conocido, Pablo Díaz. Yo la llamé después la fábula del baterista, esa historia porque lo uso en una clase. La clase se llama la fábula del baterista. Y le dice, ¿cómo lo mismo? Sí, porque yo, cuando estamos en mi casa, si yo me pongo a tocar la batería, todo le molesta, nadie entiende nada. Como le di a entender como que lo que él hizo nadie había entendido nada. Pero en cambio, si viene un guitarrista, el guitarrista agarra la guitarra y cantamos todos juntos, pero el baterista no puede hacer nasi. Entonces muchas veces con la ciencia pasa eso. Y yo lo argumento a lo uso siempre como ciencia básica o ciencia aplicada. Si nos ponemos acá a hablar de mecanismos celulares, y a mí me saca la patada.
Sin embargo, eso puede ser la base del desarrollo de un tratamiento. De lo que voy es, no hay ciencia aplicada si no hay ciencia básica, no hay una banda de jazz, de tango, de rock, de nada, si no hay percusión atrás, por lo que no nos gusta escucharla sola. Y muchas veces pasa con algunas cosas, como hablar de la ciencia sola, aburre, molesta y demás. Hablar de algo más social y demás, ojo, podemos hablar de ciencias sociales, no estoy capacitado ni, seguramente sería otra la discusión y estarían hablando los dos y peleándose los dos, si fuese alguien de redes sociales sentado acá. Porque ahí también hay muchas teorías sociales que se interponen y demás. Pero muchas veces pasa de lo que tenemos para comunicar, que muchas veces está destinado a un nicho muy específico que cuesta que la sociedad lo entienda. Pasó mucho en pandemia, que si hablábamos, yo le hablaba del estudio de una mutación de un receptor y demás. ¿De qué estamos hablando? Bueno, gracias al estudio de la mutación de un receptor, hoy tenemos acá un modelo que sirvió para probar, son ratones modificados genéticamente, que sirvió para probar la vacuna, todas las vacunas de COVID. Que se hicieron reguete en Latinoamérica, se probaron a partir de ratones disponibles acá. ¿Por qué? Porque alguien estudió un receptor y se dio cuenta que era el mismo y generó ese conocimiento hace 5 años. Y eso pasa con muchas cosas. Y sobre todo pasa cuando uno trata de interpretar con la misma profundidad algo que está, como decimos, basado en fe y otro basado en evidencias. Entonces es muy difícil ver. Fui a escuela primaria católica, fui a ver si hay alguno viejo que se va a acordar tal vez cuando salieron una historieta que era Érase una vez el hombre, que mostró la evolución y tuvo que salir un suplemento adicional porque le habían suspendido por protesta del arzobispado y tuvieron que sacar un capítulo adicional explicando la evolución porque si no la sacaban de circulación en la enciclopedia. Eran mucho más extremos. Pero el tema es ese, cuando uno trata de interpretar ciegamente la religión desde la ciencia o la ciencia de la religión, cualquiera de dos, nos vamos a sentar en el patio o vamos a ver las estrellas y con alguna rama de la religión lo que vamos a decir, está girando a tierra, otro va a decir, no, Dios está girando las estrellas. Y no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y hace 500, 600 años, al que está diciendo no, lo que se está moviendo en la tierra lo hubiesen quemado. Sí, de hecho creo que a Galilei se salvó porque se escondió. Pero no porque negara a Dios, él decía que había una creación, pero él quería explicar las leyes, por qué se daba la cuestión de ciertas cosas. Vayámonos a la base de la evolución, al darwinismo. El darwinismo se apoya en muchas cosas en teorías mendelianas. Mendel fue un monje. Y toda la teoría de selección está basada en gran parte en las leyes mendelianas. O sea, no hay una dicotomía. Lo que hay de dicotomía es cuando alguien viene y dice, no, la evolución es imposible porque son 10 especies. Son parecidas, pero Dios las creó a las 10 parecidas. Ahí sí nos vamos a pelear. Porque la evolución la hacemos día a día y se demuestra la evolución. Esas son las dicotomías que tenemos mucho tiempo y que son demostrables y uno lo ve día a día. Digamos, discutir hoy la Tierra es el centro del universo. Y bueno, en muchos lados van a discutir que la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de la Tierra. Por más que uno vaya por 5.000 pesos o 10.000 pesos, se compra un telescopio y vea lo contrario, hay gente que va a decir, no, el telescopio no sirve, estás usando un ojo de buey y es falso. Y pasa eso. Y hay gente de ninguna religión en particular que cree que la Tierra es plana. Bueno, Los humanistas, a día de hoy. Y tienen su teoría. Tienen su argumento y sus teorías por las cuales dicen que la Tierra es plana. Una cosa no debiera negar a la otra. Obviamente, cuando hay un fundamentalismo, es muy difícil esto. Mi razón es la única, mi única verdad. Cuando no hay un fundamentalismo, hay una apertura, bueno, el otro me puede ilustrar, hasta me puede hacer cambiar mi mirada, ¿no? Él puede ver en un parto cualquiera de un animal o un ser humano la biología tan pura como eso, ¿no? Evolutiva. Yo, como creyente y cristiano que soy, puedo ver todo eso, pero también ver la mano de Dios, como que obra el milagro, como dador de vida, ¿no? Una cosa no niega a la otra. Yo puedo ver en el médico un instrumento salvador de Dios. Puedo ver en cada uno, en un oficio, el que haga, o en la sabiduría, o en todo lo que contribuye a la construcción social para bien, puedo ver instrumentos de Dios. Y no me limito a lo religioso, sacramental,
eclesial. Bueno, esa apertura no se logra de un día para otro. Bueno, ya quería preguntar algo. No, más que preguntar, yo por eso cuando empecé decía que venía por esta cuestión del enfrentamiento de la ciencia o la fe, ¿no? La verdad yo no comparto con esto, o sea, del enfrentamiento. Yo digo que la ciencia es parte de la fe y la fe es parte de la ciencia. A la existencia de Dios yo estoy convencido, y lo puedo demostrar, no es el lugar, pero de que a la existencia de Dios yo puedo llegar por mi fe, pero también puedo llegar por la razón. O sea, por la razón yo llego a la existencia de Dios. Entonces, esto del enfrentamiento, yo te escuché decir progresismo, la verdad es que la fe es una progresión, un progresismo permanente. Y si no, esta facultad depende del progresismo de la fe. Porque esta facultad se inicia a partir de los verbitas, que está, o sea, generadores de acá, o sea, en este mismo lugar, esta facultad genera así. Y muchos estudios, bueno, también lo dijiste, o sea, muchos estudios que se han hecho a partir de la fe. Y el problema es cuando, como vos dijiste, dogmas. La verdad es que en la iglesia son muy poquitos los dogmas. Y lo único que no se discute son los dogmas, como la virginidad de María. No tiene sentido entrar en esta cuestión. Pero lo demás no es dogma. Lo demás es discutible. O sea, si yo hablo de que el aborto está bien o está mal, por un tema que ha sido muy controversial dentro de la iglesia, yo estoy convencido que está mal, porque sé cuándo se crea el ser humano. Pero esto es discutible, y lo podemos discutir. Si lo discutimos a través de la fe, es cuando empezamos con los chispazos. Pero yo lo puedo discutir a través de la razón y puedo demostrar que el aborto está mal a través de la razón. Entonces, este es el tema. Cuando la gente de fe se cierra y dice, che, no, los científicos están todos equivocados porque están planteando esto, es un error. Pero también es un error cuando el científico dice, no, la fe no puede ser parte de mi estudio porque me limita. Y eso es una equivocación garrafal. Porque si hay algo que no limita, es justamente la fe. Como decía el pastor, o sea, nosotros estamos liberados a partir de la fe. La fe nos libera. Y si nos libera, nos hace generar todas estas cuestiones, ¿no? Poder estudiar y poder avanzar. Ahí no voy a coincidir porque yo les puedo traer, les puedo asegurar que yo traigo un adventista acá y les pongo todas las evidencias que ustedes quieran de que existieron los fósiles, de que la Tierra tiene, supongamos, promediemos en lugar de 6.000 millones o 6.000 tiene 3.000 millones y no va a haber forma por su fe de convencerlo de lo contrario. Entonces la fe no libera. En ese caso la fe cierra la cabeza a lo que yo pienso y al dogma, déjame terminar la idea, sí, al dogma que tengo adentro y no me deje ir más allá. Decir, yo voy a discutir el origen de la vida desde mi fe, ya genera un sesgo que yo no voy a discutir el origen de la vida con alguien que se basa en la fe para discutirlo. Yo lo voy a discutir sobre evidencias que podamos ver y podamos poner arriba de la mesa. La fe no es una evidencia, no hay una evidencia visible. Esa es la diferencia que uno tiene. En eso no nos vamos... Sí, con él nos pusimos bastante de acuerdo, pero no nos vamos a poner de acuerdo con ciertas áreas donde... ciertas religiones donde colocan la fe por arriba del conocimiento. Uno respeta y uno hace y uno tiene fe y uno tiene sus pensamientos, pero justamente, si yo estoy haciendo un estudio en el laboratorio y yo creía, o sea, tenía fe que me iba a dar bien, o creía que es así, y pongo la fe, yo voy a buscar que las evidencias den el resultado que yo quiero, y eso es totalmente contrario a la ciencia. Es un fraude en ciencia hacer lo que sea para que dé lo que yo quería que me dé. Tenemos muchos casos, nadie lo niega, pero justamente la ciencia, la buena ciencia se basa en hacer lo que sea para ponerlo a prueba, sin fe ni nada que influencie lo que estoy haciendo. Las evidencias, mi hipótesis era esta.